Es que hace muchos años vengo hablando del tema narcotráfico y siempre he nombrado muchos personajes desde, Sí, bueno, de la historia que contamos, de Pablo Escobar hasta el Chapo Guzmán y demás. sí. Y hay un nombre que Los monos acá, en Rosario. también, no, de eso yo no hablé. Pero lo que te quería decir que hay un nombre que siempre se escuchaba y era repetitivo, que es el del Mayo Zambada. De hecho hay, Vos lo escuchás. bueno, pero hay series de Pablo Escobar, hay series del Señor de los Cielos, Sí. hay series de un montón de narcos que fueron mega famosos. Griselda. Griselda, y entre ellos estaba el nombre de El Mayo Zambada, pero no había nada de él No. y no se escucha mucho de él, porque algunos medios lo llamaban el líder calladito. Era quien inició el cartel de Sinaloa con el Chapo Guzmán, fue su socio, pero siempre fue el del bajo perfil. Y hacía 40 años lo estaban buscando y nunca, 40 años. y nunca cayó. Entonces siempre cuando iban a buscarlo llegaban y él no estaba. De hecho, una vez que estuvieron muy cerca de apresarlo en una fiesta, tenían el dato que iba a estar en la fiesta y cuando llegan para apresarlo, él ya se había ido. Entonces siempre se habló de sus vínculos con la policía, con los militares, para estar un paso adelante y para poder escaparse. Finalmente, Ismael El Mayo Zambada fue capturado en El Paso, Estados Unidos. Y fue muy loco como cayó, porque él toma un avión con Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, de su socio, que supuestamente ayudó en la captura, porque le dijo, vamos a tomarnos un avión, vamos a ver propiedades. Se subieron al avión y cuando bajaron al aeropuerto donde los estaban esperando. ¿A qué? ¿Lo entregó? Parecería que lo entregó. Dicen que parecería que fue engañado para abordar este vuelo bajo algunas promesas falsas. La captura ocurrió muy tranqui. Zambada había evitado, como te decía, arrestos previos, pero cuando lo detienen no había muchas fotos. De hecho, se habla de que se ha hecho cirugías para que no lo reconozcan. Y vos, claro, cuando tenés la imagen de un narco, ¿qué esperas ver? ¿Ves alguien con cadenas, con...? No, era un señor muy tranqui, con una chomba azul que estaba siendo detenido y que es llevado a la prisión donde se pedía una recompensa de $5 millones por datos de él desde el FBI, de la DEA y demás. Y fue una noticia que impactó mucho en México, sobre todo bajo la presidencia de, bueno, todavía de AMLO, que venía con estados de, nada, como con críticas muchas veces por su accionar, pero también por otro lado con estas detenciones. Un poquito de la historia de Ismael El Mayo Zambada García. Era un señor de Culiacán, Sinaloa, que al principio era más conocido como un ranchero y trabajaba con Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder del primer cartel mexicano, y lo fuerte que él hace es este cartel de Sinaloa que lo hace junto al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, todo el mundo más ya lo conoce, también tiene series, fue apresado 2 veces, se escapó con un túnel, con una moto por abajo de un túnel. Se dice que el Mayo Zambada lo ayudó a escapar, pagó toda esa ingeniería para que él pudiera escapar. Lo que también se habla del Mayo, que era muy bueno haciendo las rutas de la droga, digamos, construyendo ese transporte de drogas que se habla que llegaba a tipo 50 países y donde hoy por hoy se lo acusa más por el fentanilo que está haciendo estragos en Estados Unidos más que por la cocaína, pero es alguien que ha pasado por todas las drogas en el tráfico o se lo acusa de eso y donde de alguna manera blanqueó, como bien dicho se dice, sus negocios a través de... Se habla, ¿no?, de que eran de él desde múltiples empresas donde de alguna manera blanqueaba la droga, la plata de la metanfetamina, la marihuana, la cocaína y hoy del fentanilo. Y también se habla de que era alguien con la tecnología o tenía un equipo que llegaba muy bien para encriptar todos sus mensajes para que no llegara a los oídos de la policía. Y también hay una anécdota que en uno de los barcos que llevaba la mercancía se hundió y él mandó buzos a rescatar la droga para poder seguir traficándola y no perderla. Como te decía, sobrevivió a muchas búsquedas de la policía, obviamente gracias a los sobornos que aplicaba para poder escapar. Y también era alguien muy querido en el lugar donde él nació, porque ayudaba mucho a la gente, esta cosa medio de que hacía Pablo Escobar. Pablo Escobar.
Entonces se lo protegía mucho y eso hacía que cada vez que había alguna cosa sospechosa su propia gente lo avisaba. También se hablaba mucho de cómo construyó su imperio en base a células independientes, con esta cosa de si cae una no tiene conexión con la otra y con lo cual el negocio sigue. Y es una persona, como te decía, que no se tenía mucho conocimiento e imagen sobre él, pero con un poder impresionante. Después de la captura de Guzmán, él quedó al mando y los hijos de Guzmán se dice que fueron los que continuaron con el negocio, pero finalmente cae bajo el engaño de uno de sus socios, digamos, ¿no? Cuando se analiza o se observa el estado de Sinaloa, siempre estaba sindicado como, bueno, un estado narco y con mucha violencia. Total, que fue trasladado a todo México. Un poco, a veces, cuando empezás a ver la guerra de las drogas de los 70 para acá, y México y Colombia como epicentro Claro. geográfico, pero también de otros países, en el caso obviamente de Estados Unidos, metiéndose en esa guerra, cuando ves esto de la violencia de la que vos hablas, si vos combatís a la droga con violencia, la violencia a la fuerza de policía, digamos, ¿no? Eso desató esta guerra entre los carteles mismos y entre los carteles y la policía. Los números en cuanto a lo que dejó de muertes la violencia narco son alarmantes. Sí. Y muchas veces en ciertas regiones se habla de que son más muertes por la guerra del narco que por la propia droga, por la violencia que ha desatado, ¿no? Pero bueno, ahora hay Pero que ver... disculpa, ahí cuando mencionás Colombia y México, cuando estaban los carteles en Colombia, no estaban en México, Tenían vinculaciones. pero no eran tan fuertes. El más fuerte era Escobar y la del Cali. Exactamente, según las épocas y los años, pero para darte una idea bien gráfica, en el caso de Zambada se habla que él logra meterse o comienza a meterse en la droga justamente a raíz de conocer a unos mexicanos. Y había A los vinculación- colombianos. A los colombianos, perdón. Y había vinculaciones entre esos Ajá. carteles, digamos, básicamente. A mí lo que me gustó de conocer un poco de su historia es que él empezó como un mueblero. Trasladaba, era el que trasladaba, viste como estas casas de muebles que hay en los barrios que Sí. tienen muebles y tienen heladeras y heladeras y cocinas y freezer y demás. Entonces leía la bio que decía que fue transportista de mueblería y línea blanca. Así capturaban a Ismael El Mayo Zambada. Julio Leiva, en cheque en blanco.